Exploración del Evangelio, apócrifo de Tomás y sus dichos secretos de Jesús. El Evangelio de Tomás es un texto antiguo que recoge 114 dichos atribuidos a Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, no sigue una narrativa lineal, sino que presenta enseñanzas esotéricas y reflexivas. Surgido en un contexto histórico de diversidad cristiana, el Evangelio de Tomás refleja influencias gnósticas y filosóficas. Su elaboración y transmisión ocurrieron en un período en el que la identidad cristiana aún no estaba definida completamente. Los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, son escritos religiosos no incluidos en el canon oficial de la Biblia. Estos textos a menudo ofrecen perspectivas distintas y complementarias sobre las enseñanzas de Jesús y la espiritualidad temprana. El Evangelio de Tomás fue descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, junto con otros textos gnósticos. Este hallazgo revolucionó el estudio de los primeros textos cristianos, proporcionando una nueva perspectiva sobre las enseñanzas de Jesús. Comparado con los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás no narra la vida de Jesús, sino que presenta sus dichos de forma independiente. Esta estructura invita a la reflexión personal y a la interpretación mística de sus enseñanzas. La autenticidad y autoría del Evangelio de Tomás han sido objeto de debate entre los estudiosos. Se cree que fue escrito hacia el siglo II después de Cristo, atribuyéndose a Tomás, uno de los 12 apóstoles de Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás no narra la vida de Jesús, sino que se centra en sus dichos. Esta colección de 114 dichos ofrece una visión más directa de sus enseñanzas. Los principales temas del Evangelio de Tomás incluyen el autoconocimiento, la iluminación espiritual y la búsqueda de la verdad interior. Estos temas resuenan con la tradición gnóstica, que enfatiza el conocimiento esotérico como camino hacia la salvación. Entre los dichos secretos de Jesús en el Evangelio de Tomás, destacan aquellos que promueven la introspección y la sabiduría oculta. Por ejemplo, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros invita a una reflexión profunda. El Evangelio de Tomás contiene una sabiduría oculta que desafía las interpretaciones tradicionales del cristianismo. Sus dichos, atribuidos a Jesús, invitan a una reflexión profunda y personal sobre la naturaleza divina y el camino hacia la iluminación espiritual. La interpretación gnóstica del Evangelio de Tomás enfatiza el conocimiento interior como clave para la salvación. Este enfoque contrasta con la doctrina ortodoxa, poniendo énfasis en la revelación personal y la conexión directa con lo divino. La influencia de la filosofía griega se percibe en el Evangelio de Tomás, especialmente en su énfasis en el conocimiento y la introspección. Conceptos como el autoconocimiento y la búsqueda de la verdad resuenan con las enseñanzas de filósofos clásicos. En el Evangelio de Tomás, Jesús es retratado como un maestro de sabiduría esotérica, más que como un salvador. Esta visión destaca su rol como guía hacia el despertar espiritual, alejándose de la imagen tradicional de los evangelios canónicos. Comparado con otros textos, el Jesús del Evangelio de Tomás es menos milagroso y más filosófico. Su figura se centra en la transmisión de conocimientos secretos, lo que lo distingue de la representación más terrenal y narrativa de otros evangelios. El Evangelio de Tomás ha suscitado un renovado interés en la teología moderna debido a su enfoque único y no narrativo de los dichos de Jesús. Su contenido
ofrece una perspectiva distinta sobre la espiritualidad y las enseñanzas cristianas. Este evangelio, hallado en Nag Hammadi, ha generado debates sobre su autenticidad y su lugar en la historia del cristianismo. Algunos teólogos consideran que proporciona una visión complementaria que enriquece la comprensión de los textos canónicos. Las críticas y controversias acerca del Evangelio de Tomás giran en torno a su naturaleza agnóstica y su exclusión del canon bíblico. Sin embargo, su influencia persiste en estudios académicos y discusiones teológicas contemporáneas. El impacto del Evangelio de Tomás en el cristianismo primitivo es significativo, ya que su contenido pudo haber circulado entre comunidades cristianas tempranas, influyendo en sus prácticas y creencias. Su enfoque en la experiencia directa de lo divino destaca su relevancia. A diferencia de los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás presenta una espiritualidad más introspectiva y mística. Esto ha llevado a algunos estudiosos a reconsiderar la diversidad de pensamientos y prácticas dentro del cristianismo primitivo y su evolución doctrinal. El Evangelio de Tomás presenta diferencias doctrinales significativas en comparación con los evangelios canónicos. En lugar de enfocarse en la narrativa de la vida de Jesús, se centra en los dichos y enseñanzas atribuidas a él, ofreciendo una perspectiva distinta. La espiritualidad en el Evangelio de Tomás promueve un conocimiento interno y una conexión directa con lo divino. Se enfatiza la autocomprensión y la iluminación personal como caminos hacia la verdad, alejándose de rituales y dogmas tradicionales. El análisis lingüístico del Evangelio de Tomás revela una rica mezcla de influencias culturales y lingüísticas. Se observa una fuerte presencia del griego y del copto, lo que refleja su origen en una encrucijada de tradiciones. Dentro de la literatura apócrifa, el Evangelio de Tomás ocupa un lugar destacado. Su enfoque en los dichos de Jesús y el estilo aforístico lo distinguen de otros textos, ofreciendo una visión única y complementaria del cristianismo primitivo. La recepción del Evangelio de Tomás en diversas comunidades cristianas ha sido variada. Mientras algunas lo consideran un texto herético, otras lo valoran como una fuente de sabiduría espiritual profunda, reflejando la diversidad de interpretaciones en la fe cristiana. Los estudios recientes sobre el Evangelio de Tomás han revelado nuevas perspectivas sobre su origen y contenido. Investigaciones han profundizado en su autenticidad, sugiriendo que podría contener enseñanzas auténticas de Jesús, complementando los evangelios canónicos. El mensaje ético del Evangelio de Tomás destaca la búsqueda de la sabiduría interna y el conocimiento personal. Sus enseñanzas promueven la introspección y el autoconocimiento como caminos para alcanzar una vida plena y espiritual. Comparado con otros evangelios gnósticos, el Evangelio de Tomás ofrece una visión más directa y menos mística de las enseñanzas de Jesús. Su enfoque en los dichos y parábolas resalta una sabiduría práctica aplicable a la vida diaria. En el contexto contemporáneo, los dichos del Evangelio de Tomás siguen resonando, ofreciendo lecciones universales sobre la naturaleza humana y la espiritualidad. Su relevancia persiste, invitando a la reflexión y al crecimiento personal en tiempos modernos. Hoy, el Evangelio de Tomás es una fuente valiosa para entender la diversidad del pensamiento cristiano primitivo. Su estudio continúa inspirando debates teológicos y ofreciendo una perspectiva enriquecedora sobre la figura de Jesús y su mensaje.